Bienvenidos una vez más a Creativa tu Fe. Yo soy Sara y el día de hoy estoy muy feliz de compartir con ustedes una reseña súper rápida de nuestro estudio Luz en las Tinieblas. Quédate a ver este video. Y quería hacerles esta reseña aún si tú ya leíste tu libro para complementar pues cada uno de los estudios que estuvimos llevando semana a semana. Bueno, como ya saben las que me siguen a través de Instagram o de Facebook, que si aún no me sigues te voy a dejar pues los links debajo de este video porque pues ahí comparto ya sea las enseñanzas de los estudios que llevamos o los devocionales o algunas otras cositas que me gusta compartir con ustedes. Este estudio ya lo terminamos y quiero englobarles pues las enseñanzas que me gustaron bastante de cada una de las semanas, y la verdad es que para comenzar me encantó que en la introducción la autora Patricia Namnum pues nos hiciera como que un boceto de lo que iba a llevar cada uno de nuestros estudios, porque por ejemplo en cada uno de los estudios nos hacen ciertas preguntas, entonces a veces tú te quedas así como de ¿y qué contesto en esa pregunta? Pues aquí te va diciendo cómo puedes contestarlas, o sea, ¿a qué se refiere cuando te hablo analiza el pasaje? ¿Qué es lo que tienes que analizar? Los temas principales del pasaje, cómo sacas la estructura de un pasaje, porque de hecho en este estudio, en todas las lecciones te dice estas preguntas que puedes ver aquí, por ejemplo, tema. ¿Cuáles son los temas principales del pasaje? Y en la introducción te dice cómo sacar el tema principal, cómo sacar la estructura, a qué se refiere con el contexto que te pide, o sea, me encantó eso. Y de hecho a través de Instagram les mencionaba que esta es una guía súper bonita y súper sencilla para que nosotros podamos estudiar los demás libros o las demás cartas de la Biblia siguiendo este boceto, siguiendo pues sí, este esquema que nos ha dejado la autora. Y otra cosa que quería mencionarles es que también me encanta que cuando nosotros comenzamos a estudiar una carta o un libro, lo primero que tenemos que hacer es sacar la introducción del mismo, en el cual es importante saber todo sobre el autor que está escribiendo el libro, la carta, la fecha y trasfondo en el que se escribió, el género y estilo, el tema, y pues aquí la autora nos los da a detalle para que pues nosotros no tengamos necesidad de estarlos buscando en internet, por ejemplo, que a veces las páginas no son muy confiables. Y yo aquí les hice algunas imágenes de unas muñequitas que también les dejaba saber en Instagram, que las había hecho porque para mí englobaban todo el tema, o mejor dicho, el tema principal de esta primer semana. Yo aquí hice esta muñequita en amarillo con rojo, con su pelito así suelto, que dice soy adoptada para vivir, caminar y ser luz, porque específicamente todos estos días vimos la reconciliación o la obra de reconciliación a través de Jesucristo, su encarnación, que Él vino con un cuerpo como el nuestro, que en ese tiempo había una herejía gnóstica que decía que Jesucristo no pudo tomar un cuerpo humano de materia mala y ser al mismo tiempo Dios, pero la Biblia y aquí la primera carta de Juan nos deja ver perfectamente que Dios se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo como nosotros, tomando una naturaleza humana, y a través de él entonces nosotros podemos ver la luz de Dios. Solamente es por medio de él que podemos pasar de las tinieblas a su luz. Y en esta semana, como les digo, pudimos ver que en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, somos adoptadas y pasamos de las tinieblas a vivir, caminar y ser luz. Y la luz siempre busca obedecer a Dios y vivir y caminar como Cristo cuando se encarnó o cuando vino aquí en la tierra. En esta semana es cuando comenzamos a ver que si caminas en luz también amas a tu hermano, y así es como pasamos a la segunda semana. Esta es la muñequita que hice para esta segunda semana. No sé, como les digo, me pareció una súper buena forma para que nosotros pudiéramos, aparte de ser creativas, englobar la enseñanza de toda la semana en una sola muñequita, y pues que aparte pues va a decorar perfecto nuestros estudios, ¿no? Y a esta decidí colocarle obediencia, permanencia, amor, paz, espíritu, porque para mí la enseñanza fundamental de esta segunda semana fue que el amor
hace que nosotros obedezcamos y que permanezcamos. Pero permanecer y obedecer, ¿qué? Pues permanecer en una vida que sea como la de Cristo, permanecer en obediencia. Por eso aquí yo le puse vivir como Cristo. Cristo, cuando se encarnó y vino aquí en la tierra, vivió en completa obediencia, siempre permaneció en la verdad de Dios, siempre permaneció obediente a lo que su papá le decía. Aquí fue cuando hice este foquito que dice andar en luz significa amar. Entonces aquí vemos, si en la primera semana Dios me dice camina en luz porque Cristo ya vino a pasarte de las tinieblas a la luz, y la luz significa amar, y cuando amas decides obedecer y permanecer. Esta fue la enseñanza que a mí me encantó de verdad. Cuando nosotros conocemos a Dios, lo amamos, y cuando lo amamos decidimos obedecerle y permanecer caminando como Él nos dice que lo hagamos. ¿Y cómo vamos a saber cómo caminar? Pues Cristo ya nos dejó el camino trazado. Ahora vamos a pasar a la tercera semana. Esta es la muñequita de la tercera semana, que como pueden ver le hice un cabello así como súper libre. Ya les había también dejado saber a través de mi Instagram que Primera de Juan, o a Juan le llaman el autor del amor, me parece, o el discípulo del amor, porque toda su carta habla del amor. O sea, si yo hubiera querido explicarles en una sola palabra todas las enseñanzas, hubieran podido ser amor. Por eso le puse aquí libre para amar y vivir como un hijo de Dios, porque solamente un hijo de Dios puede amar de verdad, porque el amor proviene de Dios, la fuente es Dios. O sea que si no conoces a Dios no puedes decir, ay, es que yo amo, porque en realidad la única fuente por medio de la cual podemos amar a otros pues es Dios mismo. Y en esta semana hay como que una comparación, un contraste constante entre el pecado, que inclusive hasta aquí les ponía amartía, que significa fallar en el blanco. Pecado es fallar en lo correcto, fallar en el blanco, y el amor. ¿Y cómo es ese contraste? Pues prácticamente, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros amamos ya no hay pecado. El pecado es fallar en algo que tú debiste haber hecho. Por ejemplo, cuando un hermano está necesitado y tú puedes darle esa ayuda y decides no hacerlo, eso es un pecado porque fallaste en lo que debías hacer. Tú podías ayudar a tu hermano y decidiste no hacerlo, pero si ahí hubiera entrado el amor y hubieras dicho, es que yo amo a mi hermano, puedo ayudarlo, entonces lo ayudo, el pecado o esa falla en el blanco, esa falla en lo correcto ya no existe. Y aquí yo colocaba vivir como hijos. ¿Cómo se vive como hijos? Un hijo de Dios refleja lo que su Padre es. Nuestro Padre es amor, Dios es amor, entonces nosotros debemos reflejar ese amor, y ese amor nos va a llevar a caminar siempre en la luz sin que fallemos en el blanco, sin que fallemos en hacer lo correcto. Y así llegamos a la cuarta semana. Esta es la muñequita de la cuarta semana, de verdad que me gustó bastante, inclusive hasta les dejé por ahí un diagramita de cómo la hice paso a paso, y yo aquí decidí ponerle llamada para ser siempre y en todo como Cristo. Ya también les mencionaba que toda la carta de Primera de Juan habla de caminar como Cristo, vivir como Cristo, ser obediente, permanecer, amar. Nos llama a ser imitadores de Cristo, y en Cristo podemos ver, como ya les mencioné, que se complementa con todas las demás semanas: obediencia, permanencia y amor sacrificial. Y aquí me gusta que al final dice las 5 razones que Juan nos presenta por las que debemos estar caracterizadas por el amor. Son: Dios es la esencia del amor, y esa esencia está en nosotros, que es como lo que les mencionaba. Nosotros como hijos reflejamos lo que es el Padre, y el Padre es amor. En segunda, porque debemos seguir el ejemplo sacrificial de Cristo. En tercera, el amor es el centro del testimonio cristiano. Es muy importante no olvidar eso, que nosotros somos representantes de Cristo, y nuestro testimonio va a hacer que rechacen o que acepten a Cristo. En cuarta, Dios es amor, y el que permanece en Dios ama. Es como esa característica de que Dios está en nosotros. Y finalmente, el amor de Cristo es nuestra confianza. Y finalmente,
Obviamente la quinta semana hice esta muñequita que también me gustó mucho su coletita y con letras en color le puse el nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? Pues prácticamente es vencer esas ideas gobernadas por únicamente el egoísmo, que te llevan a pensar solamente en ti, que te llevan a desechar la obediencia y a vivir en el rebeldía, que te llevan a desechar la humildad y a vivir siempre enalteciéndote tú mismo por lo que eres, por lo que tienes o por lo que crees ser. Y me gusta que para finalizar con todo este estudio, y la autora nos habla de algunas exhortaciones finales del apóstol y todas empiezan con la palabra sabemos. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Obviamente también el estudio nos hace ver que como somos humanos sí podemos llegar a pecar, pero el pecado ya no es un patrón primario, es decir, ya no es algo que continuamente hacemos. Como ya también les había mencionado en otro video, a veces nosotros cometemos como que cosas que luego nos ponemos a pensar y decimos, ay, es que la regué y yo verdaderamente me arrepiento por lo que hice porque no es correcto, no está bien. Y tú ya te diste cuenta que no es correcto, que no está bien, te has arrepentido y no es algo que continuamente estés repitiendo, sino que ya decides renunciar a esa actitud incorrecta, renunciar a esa rebeldía o a esa desobediencia. Y así es como terminamos este estudio. Aquí al final viene una guía del líder que es para por si decides llevarlo esto en grupo. Espero les haya sido de utilidad de nuevo. Si gustan adquirir este estudio les voy a dejar los links debajo de este video y nos vemos en el siguiente.